Continúa con el uso de la palabra, Ministerio Público. Sí, señoría. De cara a lo señalado en el artículo 339, es el momento de expresar si hay causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades y observaciones al escrito de acusación. Sí considera el representante del Ministerio Público que aquí sí hay una causal de incompetencia. Y de cara a lo que señala el auto de julio 5 de 2007, bajo el radicado 2007. Doctor, qué pena, señala entonces que encuadra una causal de incompetencia. Sí, señoría. Permítame, doctor, le corremos traslado a todos y ya le otorgamos el uso Claro de la que palabra a cada una de las partes para que fundamenten sus peticiones. Señores defensores. Señor juez, reiterando mi respeto a usted y a todos los asistentes a esta vista pública, la defensa tiene unas muy puntuales observaciones que hacer. En primer lugar, su señoría, quiero aclarar que la audiencia que estamos desarrollando es una audiencia que ya se había iniciado dentro del contexto de la justicia especializada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque las etapas del procedimiento penal acusatorio son preclusivas, es decir, no se pueden retrotraer actuaciones para volverlas a genitar, es decir, para volverlas a realizar en aras de, con todo respeto, de satisfacer los intereses de la víctima que está aprovechando esta audiencia en el sentido de que queremos dar la sensación de que la audiencia preparatoria no se ha iniciado. Doctor, qué pena. Y la audiencia preparatoria ya se inició y ya se superó la etapa de los impedimentos, las doctor, recusaciones y las Qué causales. pena, en concreto, ¿cuál es su petición, doctor? Entonces, honorable juez, con todo respeto, la primera solicitud mía es que por favor se ponga en este momento a escuchar el audio de la audiencia preparatoria para que las partes podamos, de la audiencia de acusación, perdón, para que las partes podamos saber en qué estado fue que quedó esa audiencia, porque hasta donde yo recuerdo, el señor fiscal manifestó su intención de variar la calificación, fue ya superada la etapa de los impedimentos, las recusaciones, las causales de inhabilidad e incompetencia, esa etapa ya había sido superada y los señores apoderados de la víctima estaban presentes en esa audiencia. Y ellos no hicieron ningún tipo de manifestación en ningún sentido. De igual manera, la Procuraduría estaba presente en ese momento y tampoco hizo observaciones al escrito de acusación. Entonces, pareciera que se está abriendo una nueva posibilidad para que las partes podamos decir si hay impedimentos y recusaciones cuando el trámite es de evacuación preclusiva y perentoria, concentrada. Entonces, su señoría, yo con todo respeto le solicito que coloquemos el audio de la audiencia como venía desarrollada y en el momento en que el señor fiscal, porque es allí en donde, con todo respeto, yo disiento del honorable representante de la sociedad, la audiencia venía desarrollándose dentro de un trámite por un comportamiento delictivo de competencia de un juez especializado. Y así se inició la audiencia de acusación. Lo que ocurre es que cuando la señora juez le concedió el uso de la palabra al señor fiscal para que formulara su acusación, él manifestó que iba a hacer una variación de la calificación jurídica del delito de extorsión al delito de constreñimiento ilegal, y él lo manifiesta en ese momento, y es cuando la señora juez dice: yo no puedo aceptar que usted me formule la acusación, me declaro incompetente y se lo voy a remitir al funcionario competente. Entonces, yo considero que hasta ese momento el trámite no tiene ningún vicio ni ninguna razón para que retrotraigamos otra vez lo actuado, para que volvamos sobre etapas ya superadas. Entonces, con todo respeto, señor juez, esta defensa sí manifiesta esa preocupación que tiene en este momento, además porque observo que la víctima ha venido haciendo gestiones ante la fiscalía, hasta de no sé quién, para tratar de buscar la manera de que quiten al señor fiscal del proceso. ¿Cómo es eso, su señoría? Bueno, doctor, y no lo en concreto su petición, porque es que ya me está tocando otro tema. ¿Cuál es su petición, doctor? Y con el mayor de los respetos, así como ha acotado la intervención de todas las partes, en principio de igualdad, por favor, ¿cuál es su petición? Su señoría, con todo respeto, yo le solicito muy comedidamente que escuchemos el audio
de la preparatoria hasta donde fue avanzada, de la acusación, perdón, para que retomemos a partir del momento en que se iba a formular la acusación, porque es que el cambio de la variación de calificación es algo que no se ha materializado, se va a materializar aquí, precisamente por eso fue que hubo la variación de la competencia. Entonces, su señoría, yo solicito muy respetuosamente que se proceda de esa manera y que continuemos en la etapa en que quedó la audiencia de acusación. Muchas gracias. ¿Alguna observación conforme a lo que prevé el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, doctor? Muchas gracias, su señoría. Sí, para no sonar repetitivo con mi colega de la defensa, evidentemente fue en la audiencia anterior ante la justicia especializada que evidentemente a la defensa se le corrió traslado para efectos de impedimentos, nulidades y recusaciones, y este específico trámite de la audiencia de formulación de acusación ya se superó, señor juez. ¿Qué sucedió? Que cuando fueron a verbalizar el escrito de acusación, el señor fiscal manifestó a la señora juez primera especializada de Bogotá que lo iba a hacer frente a un delito específico que variaba la competencia a la justicia ordinaria, y hemos encontrado hoy aquí para continuar con el desarrollo de la audiencia de acusación, ahora por un delito de competencia de esta clase de funcionarios judiciales. Por eso, su señoría, la petición de la defensa, en unísono con el doctor William, es que obviamente se encauce esta audiencia por los senderos de la legalidad y el debido proceso, y continuemos con la verbalización del escrito de acusación por parte de la delegada de la Fiscalía. Muchas gracias. En efecto, advierte este extrajudicial que se continuará con el trámite natural del artículo 339 del Código de Procedimiento Penal. Son circunstancias igualmente puntuales y objetivas. Juez especializado se declaró incompetente para adelantar precisamente la acusación, doctores. En ese orden de ideas, pues si se declara incompetente, lo que se haya realizado en desarrollo de ese diligenciamiento que tenga carácter sustancial no tiene validez alguna. Se advierte que conforme al acta igualmente de ese diligenciamiento no se otorgó, si es por señalarse entonces que se otorgó el uso de la palabra a las partes en aras de que expresaran sus causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades o observaciones al escrito de acusación de la respectiva acta, no se infiere esa circunstancia, pero más allá de ello se insiste, hay una causal objetiva que para su momento motivó entonces la variación de competencia, y en ese sentido se advierte que pues este extrajudicial o a este extrajudicial le fueron asignadas precisamente para evacuar una diligencia en concreto, no una continuación de una audiencia de acusación ya realizada o adelantada por un extrajudicial que se declaró incompetente. Insiste, este extrajudicial se dará trámite al respectivo diligenciamiento. Amén de ello, aclara este extrajudicial, o aunado a ello se advierte que se otorgó el uso de la palabra a las partes en concreto para los fines del artículo 339, son los fines que establece el legislador y que no caprichosamente impone este extrajudicial. Tienen el uso de la palabra representante de víctimas en aras de que formulen su recusación. Gracias, señor juez, muy amable. Como quiera que es bastante puntual, o son bastante puntuales los argumentos de la recusación, no obstante me va a permitir hacer un recuento fáctico de lo discurrido procesalmente hasta ahora, precisamente para apuntalar y que queden muy claros los hitos procesales, porque de ellos emerge la recusación. Doctor, me disculpa que lo interrumpa y desde ya le ofrezco excusas, solicitarle de la manera más respetuosa la mayor puntualidad frente a esas circunstancias. Correcto, señor juez, a eso procedo. Los días 18 y 19 de marzo del 2014, la Fiscalía General de la Nación imputó a los hoy acusados los delitos de secuestro extorsivo agravado ante un juez de garantías, valga decir un juez constitucional. Al tenor de los artículos 175 y 294 de la Ley 906, la Fiscalía, en este caso puntual, contaba con 120 días para presentar el escrito de acusación. Debo manifestar desde ya que no violó ese término. El 16 de julio del 2004, la Fiscalía General de la Nación radica escrito de acusación en contra
de una de los hoy imputados, que no han sido acusados, la señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra. El 15 de julio había radicado el día anterior escrito de acusación en contra de los otros 3 imputados. El 16 de julio, igualmente, la Fiscalía General de la Nación radica escrito solicitando la preclusión de la investigación en favor de la ciudadana Gladys Cecilia Alfonso. Audiencia que se celebró ante el señor juez 11 penal del circuito especializado, y dicha solicitud fue despachada negativamente, lo que conllevó a que dicho funcionario se declarara impedido para continuar con el trámite procesal. Ahora bien, concretando ya la recusación, como quiera que los citados escritos de acusación se allegaron por los punibles de extorsión agravada, sin ninguna otra manifestación, dejando de lado el secuestro, en mi sentir, el señor fiscal o la Fiscalía General de la Nación no dio trámite al artículo 294. Cabe hacer la acotación respetuosa que, advirtiendo esto, como apoderados de víctimas, radicamos el 22 de julio del 2014, el 4 de agosto del 2014, un escrito solicitándole al señor director de la Unidad contra el Crimen Organizado, doctor Álvaro Eduardo Sarmiento, se declarara impedido se declarara impedido el señor fiscal 91 presente hoy acá. ¿Por qué? Porque con su actuación omisiva, la Fiscalía General de la Nación activó los artículos 60 y 63 de la Ley 906 del 2004, así como el numeral octavo del artículo 58, al no presentar o bien escrito de acusación por el punible de secuestro o bien solicitar una audiencia de preclusión por tal reato en favor de los 3 imputados. Recuérdese que sí la presentó en contra de uno de los imputados, y como lo manifesté, le fue despachada negativamente. Como quiera que ese escrito que se presentó ante la Fiscalía no obtuvo en absoluto ninguna respuesta, procedimos el día 27 de agosto de 2014 a presentar otro escrito ante la Fiscalía General de la Nación, doctor Álvaro Eduardo Sarmiento García, asunto, solicitud de información sobre el trámite dado a la pérdida de competencia y ahora recusación del fiscal. ¿Por qué hago hincapié en estos 2 escritos? Para significar que en ningún momento se convalidó la actuación omisiva de la Fiscalía. Ello al tenor de las múltiples manifestaciones de la Corte Suprema de Justicia en razón a que se ha dado el fenómeno de que se presentan o se acude por vía de casación ante la Corte alegando estos supuestos, y ha dicho la Corte en reiteradas oportunidades que si la parte interesada convalidó o guardó silencio en el momento procesal oportuno, no puede revivir términos ni etapas procesales anteriores. Efectuada esa acotación, recibimos los apoderados de víctima a finales del mes de septiembre de 2014 un escrito signado por el doctor Álvaro Eduardo Sarmiento García, director de Fiscalía Nacional Especializada, en el que se nos da la respuesta al último escrito que le hemos presentado, en el que se recusa al señor fiscal. En ese escrito, para no alargarnos, el señor hace un recuento de lo que se ha actuado, y en el numeral segundo manifiesta, abro comillas, en fecha 15 de julio del 2014 se presentó escrito de acusación ante los jueces penales del Circuito Especializado de Bogotá contra John Freddy Silva Montilla, José Luis Rincón y María del Pilar Moreno Oviedo por el delito de secuestro extorsivo agravado, el día 119 del término establecido en el parágrafo 2 del artículo 175. Quiero llamar respetuosamente la atención, no en el día fue el 129, su término no tiene ninguno, pero nos contesta el doctor Álvaro Eduardo García que el escrito que se presentó fue por el delito de secuestro extorsivo agravado,
y viendo el traslado que nos hace hoy la Fiscalía, no fue por secuestro extorsivo agravado. Entonces, hay una irregularidad que, pues, en aras a la buena fe quiero presumir que fue de digitación o algo así. Esa fue la respuesta que nos dio. Y nos dice que en concordancia la Fiscalía, con lo anterior, la Fiscalía disponía el término de 120 días al presentarse más de los 3 imputados por corresponder a un delito de competencia a los especializados. Por ende, al no exceder el mismo para la presentación del escrito de acusación ni para el de preclusión, la Fiscalía no ha perdido competencia para seguir actuando. Entonces, que reitero, y en esto ha sido clara también la Corte, una nulidad, una recusación por vencimiento, por ese aspecto no procede por la omisión y porque la Fiscalía dejó sub judice, perdóneme el término, dejó en el aire el reato de secuestro extorsivo. Si uno lee, si leemos con detenimiento el escrito de acusación, la Fiscalía se basa en el principio de objetividad y legalidad para omitir el secuestro, el delito de secuestro. Pues ese será objeto de otro debate. Así las cosas, en mi sentir, señor juez, creo que estamos frente a una omisión legal por parte de la Fiscalía General, porque, reitero, debió, en respeto al debido proceso, o solicitar la preclusión de la investigación en favor de todos los acusados por el secuestro extorsivo ante un juez de conocimiento, o en su defecto debió acusar por ese delito. Con esa omisión, la Fiscalía desconoció el artículo 250 de la Constitución Nacional en su numeral quinto, en el cual no es facultativo tal artículo, es totalmente imperativo. Artículo 250 modificado por el acto legislativo número 3 de 2002. Comillas, no podrá en consecuencia suspender, interrumpir ni renunciar la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad. Y en su numeral quinto dice, solicitar al juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando, según lo dispuesto en la ley, no hubiere mérito para acusar. Si la Fiscalía considera que no hay mérito para acusar por el punible secuestro extorsivo, ¿qué debe de hacer? Solicitar la preclusión, lo ordena la Constitución. Esa norma tuvo desarrollo jurisprudencial en la sentencia C591 de junio 9 del 2005, magistrada ponente la doctora Clara Inés Vargas. Sentencia, entre otras cosas, de exequibilidad que tiene efectos erga omnes y que por ende es de obligatorio cumplimiento. En esa sentencia se analizan, entre otros, los artículos 175 y 294. Igualmente utiliza el mismo verbo que utiliza la Constitución cuando dice que la solicitud de preclusión deberá ser siempre presentada por el fiscal ante juez de conocimiento, es decir, en cualquier momento y no solamente a partir de la formulación de imputación. En otros términos, la declaratoria de preclusión de la acción penal deberá ser siempre adoptada por el juez de conocimiento a solicitud del fiscal. Si revisamos el artículo 114 de la ley 906 en su numeral 10º, igualmente confiere al fiscal la facultad, y más que la facultad, casi que la obligación, de solicitar esa audiencia de preclusión en los casos que considere que no puede o no debe o no hay mérito para acusar para un reato, para una conducta punible en concreto. Así las cosas, señor juez, con base en esa argumentación me permito recusar al señor fiscal a efectos de que se le aparte del conocimiento de este asunto. Como quiera, reitero, que no dio cumplimiento, omitió su deber de bien acusar por el secuestro extorsivo o solicitar la preclusión por este mismo reato en favor de 3 de los imputados. Entonces, ahí se cristaliza, porque se le venció el término de los 100 días para ese reato en particular. Considero que la causal es más que explícita y solicito entonces que se recuso al señor fiscal para efectos de que sea apartado el conocimiento de este asunto y se surtan los efectos o lo normado en el inciso segundo y siguientes de la ley, del artículo 294 de la ley 906. Gracias, señor juez. Muy gentil, doctor. Tiene el uso de la palabra Ministerio Público. Doctor, para que sustente su petición.
Sí, su señoría, muchas gracias. Dentro de la debido proceso estructural, que es una de las pilares que debe defender el Ministerio Público, está que el proceso penal debe cumplir sus etapas. Una vez que se hace una imputación, obviamente debe sobrevenir posteriormente ante un juez de conocimiento la presentación de un escrito de acusación y la formulación de acusación, o por el contrario, la solicitud de preclusión y darse entonces dentro de una audiencia la preclusión de la investigación. En ese sentido, lo que quiere señalar el Ministerio Público, y por eso lo señalamos como una causal de incompetencia, y la voy a argumentar por lo siguiente. Inicialmente, la imputación que se realizó en contra de los ciudadanos que hoy están en esta audiencia fue por el delito de secuestro extorsivo agravado. Dentro de los hechos jurídicamente relevantes se habla de una supuesta retención contra el señor John Edward Palacios. Ese hecho jurídicamente relevante obviamente se encuadra dentro de un tipo penal frente al cual se realizó la imputación. Si ello es así, entonces lo procedente sería posteriormente, y si se considera por parte de la Fiscalía en su valoración de los elementos de conocimiento de que no existió la retención, pues obviamente amén de la imputación por la retención calificada como secuestro extorsivo agravado, lo que debía sobrevenir era precisamente la preclusión por el delito de secuestro extorsivo agravado. Ello lo afianzo, su señoría, en el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, siendo magistrado ponente el doctor José Leonidas Bustos Martínez, dentro del número de providencia SP 1392 del 2015, del 11 de febrero del 2015, en un delito de secuestro, en el cual se señala lo siguiente: el legislador no desconoció la posibilidad de que el escrito acusatorio puede ser aclarado, adicionado o corregido con el propósito de establecer de forma actual, adecuada, suficiente y certera el marco de actuación de la Fiscalía en la fase del juicio, reforzando así la garantía del derecho a la no indefensión del procesado, al tiempo que la jurisprudencia de la Sala ha admitido que la Fiscalía podrá retirarlo, cosa que no ocurrió en este asunto, y que ello implique a través de ese proceder se dé por finiquitado el proceso. En el caso que se examina, la fiscal delegada no optó por el retirar el escrito, sino que indebidamente lo adicionó para excluir de él de manera definitiva y dar por concluida la actividad procesal de uno de los delitos que había sido válidamente imputado, equivocando claramente la vía legal dispuesta para ello. Esto es, la preclusión, pues atendiendo las consecuencias que conlleva una decisión de esta naturaleza para la defensa, pero particularmente para la sociedad y la víctima, el constituyente previó este mecanismo específico con garantías reforzadas, disponiendo que el fiscal debe solicitarla ante el juez de conocimiento, quien la decidirá. En ese orden de ideas, su señoría, lo que estoy señalando es que estoy planteando es una causal de incompetencia dentro del trámite del artículo 54 de la ley 906, e incluso con fundamento en lo que ha señalado la Sala de Casación Penal en auto del 5 de julio del 2007, radicado 2007-0019, con ponencia del doctor Yesid Ramírez Bastidas, quien ha señalado que qué partes o intervinientes pueden plantear la definición de competencia, y entre ellas planteó que el Ministerio Público, porque recuérdese que de conformidad con el artículo 112 ibidem, el Ministerio Público es garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, en virtud de lo cual le corresponde, según el literal F, procurar el cumplimiento del debido proceso y del derecho de defensa. Entonces, lo que quiere señalar el representante del Ministerio Público es que la imputación que se hizo acá fue precisamente por una supuesta retención, y si fue por una supuesta retención, obviamente de cara al debido proceso lo que debía presentarse, si la Fiscalía consideraba que no se había materializado la retención, era la preclusión. Y
Según el artículo 35 del numeral quinto, el competente para conocer frente a este hecho punible, que sería el de secuestro extorsivo agravado, no es otro que el juez penal del circuito especializado. En ese sentido, su señoría, considero que habiéndose planteado una retención desde la formulación de imputación, en este momento no podríamos seguir ese trámite válidamente y considero que debe darse trámite entonces a la causal de incompetencia aducida y darle el trámite obviamente que señala el artículo 54 y siguientes de la ley 906 de 2004. Muy gentil, doctor. Se otorga el uso de la palabra a las partes en aras de que se pronuncie sobre las peticiones efectuadas tanto por apoderado de víctima como por Ministerio Público. Señor fiscal. Muchas gracias, señoría. Con relación a la solicitud que hace el señor representante de víctima de la Fiscalía, de una vez le solicito a usted respetuosamente, señor juez, no le dé trámite a esa recusación por una potísima razón. Los trámites de impedimento y recusación a la Fiscalía General de la Nación se tramitan por escrito en la Fiscalía General de la Nación. Y muy bien el señor representante de víctimas lo recordó en la génesis que hizo en su escrito, o en lo que estaba leyendo. ¿En qué sentido, señoría? En que ellos presentaron una solicitud de recusación ante la coordinación de la Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizado. Y el coordinador, el director de la Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizado, le dio respuesta diciendo que yo no había perdido competencia. Ya he estudiado ese caso, se le debe recordar al señor representante de víctima y por eso no se le debe dar trámite, porque es que faltó argumentación jurídica en ese sentido. Si usted, señor juez, mira las causales de impedimento previstas en el artículo 56, hablan del funcionario judicial, se recusa al juez, no al fiscal. Razón por la cual, respetuosamente, le solicito no le dé trámite a la solicitud que está haciendo el señor representante de víctima. Si el señor representante de víctima lo quiere hacer, lo tiene que hacer ante el fiscal general de la Nación y no frente a la judicatura. Con relación a lo que está solicitando el señor agente del Ministerio Público, pues respetuosamente le voy a decir lo siguiente. Muy bien, esa sentencia está hablando de los hechos jurídicamente relevantes que se adecúan a una calificación jurídica provisional. ¿Qué hizo la Fiscalía? Imputó, porque para esa época, para marzo del año 2014, la Fiscalía, muy bien lo dice el artículo 286, existía una inferencia razonable. Por eso muy bien lo está diciendo el señor agente del Ministerio Público, supuestamente había una retención. Pero con la llegada de nuevos elementos materiales probatorios a la Fiscalía, se pudo deducir, se pudo inferir que no había retención, razón por la cual varía la calificación jurídica provisional y presenta escrito de acusación por el delito de extorsión. Es resorte exclusivo de la Fiscalía General de la Nación el variar la calificación jurídica provisional. Lo que nunca puede variar son los hechos. Ya lo dice muy bien tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional. Y en ese sentido, cuando menciona esa sentencia de del doctor José Lenías Bustos, habla precisamente de excluir. En este caso en particular, la Fiscalía no excluyó ningún delito, sino varió la calificación. Y posteriormente, ya en la oralidad de la acusación, la Fiscalía tiene la potestad de hacerlo, porque es resorte exclusivo del artículo 250 de titularidad de la acción penal, de variar la calificación jurídica provisional. Nunca se han variado los hechos jurídicamente relevantes. Razón por la cual, su señoría, para el sentir de esta Fiscalía, no existe, de esta delegada, no existe incompetencia al respecto. Muchas gracias. Muy gentil, señor fiscal, tiene el uso de la palabra apoderados de víctimas. Señoría, para
por economía procesal, apoderado víctima de los hermanos del señor Jonathan Palacios, coadyuva y adhiere a lo peticionado por el colega de la bancada y lo manifestado por el señor Ministerio Público. Gracias, señoría. Momentil, doctor, ¿tiene usted el uso de la palabra? Gracias, señor juez. Al igual lo manifiesta el apoderado, el doctor Rincón, también me adhiero a lo manifestado por el doctor Ramírez, a lo manifestado por el Ministerio Público, no sin advertir que pues las exculpaciones ofrecidas y lo manifestado por el señor fiscal pues tendría sentido si se tratara de un contexto normal, no en el que acontece en este caso, en donde estamos enfrente de un fiscal que en la actualidad pues está siendo investigado por la propia Fiscalía por el delito de prevaricato y otros delitos. Entonces, pues, quería hacerle la salvedad para que fuera de su conocimiento, señor juez. Ya están adelantadas esas diligencias, ya yo surtí la correspondiente entrevista advirtiendo todas las irregularidades que se han surtido en el trámite de este proceso, razón por lo cual me estoy a lo manifestado por el doctor Gabriel y comparto plena y de manera amplia lo manifestado aquí por el representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señor juez. Momentil, doctor, frente a la petición del Ministerio Público. Gracias, señoría. Me adhiero completamente a lo solicitado por el señor procurador en esta audiencia. Gracias, muy gentil. Muy amable, Ministerio Público. Pues, señoría, sí quisiera pedirle a usted para que se haga una moción de orden. Aquí estamos en un debate absolutamente jurídico. Esas descalificaciones hacia el señor fiscal no son bien recibidas. Considero que aquí debe pedirse a los representantes de víctimas el respeto debido por los sujetos procesales. Doctor, frente a la petición que ha realizado la bancada de víctimas, ¿en punto a la recusación alguna manifestación, Ministerio Público? No, su señoría. Muy gentil, señores defensores, frente a las dos peticiones, Ministerio Público y apoderados de víctimas. Gracias, honorable juez. Trataré de ser lo más puntual posible. En primer lugar, refiriéndome a la solicitud que elevó la bancada de la víctima con referencia a la recusación del honorable fiscal. Con relación a esta solicitud, su señoría, con todo respeto, considero